¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, aquí, previo al segundo día de apertura online, eh, gracias por tantos saludos ayer, por el simple hecho de compartirles el sol, este sol que miren. Está acá, estoy en la sombra de un cactus. Si ustedes ven que se ve un cactus ahí en mi pecho. Es un cactus que mi reina puso en un lugar que queda espectacular en la entrada de la casa. Y recibo esa sombra y luz, ¿no? Este sol maravilloso. Así que gracias por lo de ayer. Y me pidieron mucho ayer que retome los videos diarios. Los videos diarios. En realidad creo que hubo un día que no grabé o dos, pero lo hago por ahí los días que hay un reportaje, entonces intercalo ese reportaje ahí para no poner dos videos en un día y todo eso. Pero para mí es un honor poder grabar un video diario porque estoy haciendo todo lo posible o lo que siento que tengo que hacer para sanarme, sanando a todos los reflejos que veo ante mí. Así de egoísta es lo mío. Y entre los muchos mensajes que hay a través de Instagram, que ahora los pude organizar, porque se pueden leer, antes yo no podía leerlos. La verdad es que no daba abasto a leer los mensajes privados de Instagram. Sí, algunos comentarios de las publicaciones, pero los mensajes privados de Instagram no llegaba a leerlos y eso creció. Así que tengo el honor de que Camila ahora se encarga de algunas partes de las redes, de otras partes de las redes se encarga Yelén, de otra parte de las redes se encarga Nico, decimos Nico de Lucre, porque está Nico Almazán, que es el organizador general de los eventos y de Humano Puente, y Nico se ocupa de una parte de Facebook, y nada, después Nico y César se ocupan de la parte de redes y de YouTube, y de paso aprovecho y los nombro y acá les agradezco, porque acá hay más seres maravillosos y también hay otras personas en otras áreas que se ocupan de otros temas y un día estaría bueno publicar una foto de todos para que los conozcan, porque se merecen que conozcan la cara de quienes todos los días nos asisten y los asisten para que cada video esté, cada cosa salga. La verdad que es un grupo de gente maravilloso. Todo en Humano Puente lo vemos en concepto de familias, de equipos que tienen ganas de hacer las cosas. Cada uno va avisando cuando ya está muy cargado de trabajo, entonces alguien lo asiste. Tienen toda la directiva de que nadie tiene que estresarse y nadie tiene que sentirse que hace un esfuerzo o que hace un sacrificio, sino que tiene que encontrar muy bien el punto en que deja de sentir un placer pleno y ahí tiene que avisar. Y ahí hay alguien que lo va a ayudar y va a hacer, para cuidar mucho. Lo que más cuidamos en Humano Puente, o una de las cosas que más cuidamos, es la energía del grupo. Así que bueno, un poco me fui para hablar de eso, pero se lo merecen realmente. Los chicos son divinos. Y algunos no tan chicos. Pero entre las cosas que me comentó Camila, que le piden, me hace un mail con todos los agradecimientos, mail largo, que me doy el gusto, el honor, el lujo de leer, y otro con pedidos de temas. Y un tema recurrente es el pedido de la culpa, como síntoma o como circunstancia de vida, como algo que alguien atraviesa a lo largo de su vida y que realmente lo vive con mucho dolor. Yo lo viví eso, yo lo sentí antes de encontrarme, de encontrar este camino que he creado con Lucre. Y en principio sobre la culpa lo que voy a decir es que va dentro de un grupo, es algo que está dentro de un grupo que es el grupo de las grandes ignorancias. Miren, un síntoma es ignorancia, el juicio es ignorancia, el sufrimiento es ignorancia y la culpa es ignorancia. Tal vez haya alguno más que no me estoy acordando en este momento. Pero todas esas cosas son ignorancia. Ahora, ojalá uno lo pudiera decir y automáticamente el enfermo, el que juzga, el que sufre y el que siente culpa se sanen. Y no funciona así. Lo que sucede es que tienen una lógica, como hablo siempre, donde uno comprende el origen de su síntoma
el origen de su juicio, el origen de su sufrimiento y el origen de su culpa. Lo primero que les voy a decir es que la culpa es una autoinmolación por no reconocer en el fondo que hay algo o alguien que en realidad me perjudicó. Que hice un acto también, por ejemplo, y cuando digo me perjudicó lo digo igual desde los primeros planos de conciencia, porque acá en este momento didáctico que trato de explicarle la culpa no sirve decirles que yo soy el creador de todo, porque uno vuelve, el que es culposo lo toma de la misma manera. Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos, una madre tiene un hijo con un determinado síntoma, a veces un síntoma fuerte o síntomas de mala fama, como lo llamamos acá, a los que en otros ámbitos de la medicina se lo llama incurable o crónico. Acá lo llamamos de mala fama, porque muchos incurables han dejado de serlo y muchos crónicos han dejado de serlo, desde la mirada de Humano Puente. Entonces, lo llamamos de mala fama. Supongamos que una madre tiene un hijo con un síntoma de mala fama. Y a esa madre yo le digo, lo que sucede es que lo estás creando. Desde el primer nivel de conciencia, esa mujer dice, ¿cómo? ¿Vos me estás diciendo que yo lo enfermo? ¿Que yo lo enfermé? ¿Que yo lo hice a propósito? Y eso es un tipo de desconocimiento. Corresponde acá también la palabra ignorancia, pero a veces hay gente que le suena muy fuerte, pero es un desconocimiento. Es una visión intermedia sobre la situación. Yo te digo que vos lo estás creando y que es para vos. Desde un nivel más profundo de conciencia, él no existe. Existís solo vos sufriendo la circunstancia de tener un hijo con determinados síntomas. Y eso mismo es trasladable a un montón de cosas. Pero requiere que uno lo vea funcionar y ahí lo entienda. Por ejemplo, una mujer se siente culpable. Una de las culpas que más encontramos, del sentimiento de culpa, porque la culpa no existe, pero uno de los sentimientos de culpa que más encontramos es el de las mujeres que por ahí han abortado, han hecho abortos. Y por ahí de grandes hay cosas que las ven de otro modo, o por ahí de grandes quieren tener un hijo y no pueden, o por ahí de grandes sienten que le quieren contar a sus hijos y no se animan y se sienten culpables. Entonces vienen acá. Vienen acá, me refiero a que van a una consulta o vienen a los encuentros que brindamos con Lucre. Se analiza su historia inconsciente, se ven sus datos transgeneracionales y escuchen, siempre, y en tu caso también, siempre, el aborto se corresponde con un drama con un niño más arriba del clan. O cuando nació ese niño después se murió. Y aquí la madre inconscientemente siente, lo tengo que abortar. ¿Ok? Entonces lo aborta porque su inconsciente le dice, no, lo que va a suceder con este niño es enorme. Vas a sufrir como nunca en tu vida y va a morir el niño. Eso le dice el inconsciente. Entonces ella por ahí lo aborta. O dice, te lo van a quitar porque estás en la misma situación que tu abuela cuando tuvo el niño y se lo quitaron. Porque sos soltera. Y a la abuela por tener un hijo soltera la echaron de la familia y se quedaron con el niño. Le hicieron crecer ese niño que era hijo de los abuelos. En realidad se saltearon una generación y a su madre verdadera la echaron. A la abuela cuando quedó embarazada la dejaron sola y como quedó como madre soltera la echaron a ella y al niño. Y vos estás acá con ese mismo número de hijos, con un nombre similar al de la abuela y con circunstancias parecidas en cuanto a fecha de concepción, tomando una decisión que creés que tomás, y repito, siempre, todo no nacido. Pablo, ¿cómo podés estar seguro? Porque del otro lado tenés el tallo cerebral que te obliga a tener un hijo, porque es la función principal del tallo cerebral, te obliga a tenerlo. Y tiene que haber una historia de muerte mayor asociada a esta circunstancia que se está dando para que vos inconscientemente sientas no tiene que nacer. Entonces, así como está esta culpa que les explico acá, que es una de las más comunes, de las más importantes, me siento culpable por esto. Atención, antes que me olvide, la respuesta a todas las preguntas que me puedan llegar a hacer abajo de este video es: anda a consulta. Consultores de Humano Puente los encontrás en el listado humanopuente.com
consultores, listado de consultores, atienden online en distintos idiomas, no sé cuántos idiomas, desde todo el mundo, en casi no sé cuántos países hay consultores de Humano Puente, pero lo más importante, te atienden online. Te atienden online, porque es, ¿cómo hago? Acabo de entender un poco, pero no, mi culpa es distinta, mi culpa es porque me separé y dejé a mis hijos. Averigualo, porque en tu pasado hay algo más fuerte que te obligó a hacer eso, pero como sos ignorante de lo que pasó, te sentís culpable. No, pero mi culpa es porque le pego a mi hijo y no lo puedo evitar. Andá al pasado y averiguá de dónde viene esa orden inconsciente. Mi culpa es porque soy infiel. Andá al pasado y averiguá de dónde viene esa orden inconsciente. Todo lo ordena el inconsciente. El ser humano cree que tiene una identidad y que esa identidad, que uno decide las cosas. Por eso ese seminario de economía, diciéndole a la humanidad, no, por favor, paren de decirle a la gente que decida qué economía quiere, que decida qué hacer con su empresa, que decida, porque la mente está distorsionada. Hay que ir a buscar la identidad inconsciente que hace que las personas generen la economía que están generando y el sufrimiento y el esfuerzo que hacen para obtenerla. Todo funciona igual. Esa identidad inconsciente, que no es la verdadera identidad, pero sí es una identidad mucho más verdadera que la que vos crees, es la misma que te hizo tomar decisiones como separarte, como hacer un aborto, como dejar a una persona, como no cuidar a tus padres, como que te convirtió en malo. En realidad sos un actor que tiene un director inconsciente soplándole en la oreja, ¿ok? Y mírame, y no me importa el que se enoje, porque si vamos a hablar de conciencia estamos hablando del todo y estamos hablando del gran espíritu. Mírame, si sos golpeador y no te gusta hacerlo, anda a averiguar qué pasó en el pasado, porque no tenés la culpa. Y si sos abusador y no te gusta hacerlo, anda a averiguar al pasado por qué lo haces, porque no tenés la culpa. Y si abandonaste a alguien, anda al pasado a averiguar por qué, a qué estás respondiendo, porque no tenés la culpa. La culpa que te estoy hablando yo es la culpa del espíritu, la culpa de lo profundo, la culpa del humano, que está mucho más allá de los otros juicios y las otras culpas y las otras calificaciones. Por eso la espiritualidad trasciende a la política, por eso la espiritualidad trasciende a lo social, por eso la espiritualidad trasciende lo cotidiano, trasciende las culpas individuales y los formatos individuales. Por eso no me encuentran a mí opinando de esos temas. ¿Viste bien? Porque allá en lo profundo, en lo más profundo, no hay un solo culpable. En lo más profundo no hay un solo culpable. Otra forma de culpa es que yo me siento culpable acá en determinada situación, ¿ok? Y de chico mi madre o mi padre me decían, vos tenés la culpa porque pasó tal cosa, porque tal. Permitite hacer un viaje al pasado y darte cuenta que ahí el más inocente de todos eras vos. Un ejemplo. Una persona se siente culpable acá porque no se está haciendo cargo de su hermano. Por ejemplo, resulta que ella tiene 45 años, su hermano tiene 40, pero el hermano no trabaja y todo, y ella lo ve triste, lo ve deprimido y siente que se tiene que hacer cargo de él. Y que es inevitable, yo lo tengo que cuidar, soy una mala hermana, ¿cómo no voy a hacer eso? ¿Ok? Resulta que cuando vamos a ver su pasado, de chica, la abuela, que se llamaba igual que ella, tenía 9 años, la pusieron a cargo del cuidado de un hermanito de 5 años y ese hermano muere en un accidente, muere quemado y le echan la culpa a esta abuela que cargó con esa culpa toda la vida, toda la vida. Cuando hicimos Reorixins, cuando fuimos al pasado y viajamos a la vida de esta abuela, conectamos a esta abuela con lo que verdaderamente sintió ahí y por primera vez, después de más de 100 años, le pudo decir a sus padres, te odio por echarme la culpa. ¿Cómo le vas a echar la culpa a un niño de 9 años porque lo dejaste al cuidado de un niño más chiquito? Yo quiero estar en la escuela, yo quiero estar fuera de esta casa, me maltratan, me obligan, me acabo de dar cuenta que esa culpa no me pertenece. Le dimos un almohadón y le dijo de todo a sus padres. Se liberó y automáticamente esta persona lo que vio es que su hermano era otro hermano, que su hermano ya no era más así. Se asombró, porque su hermano ahora estaba como ella o mejor que ella, diciéndole, dale, vamos para adelante, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El hermano hizo ¡plac! Entonces, ¿quién era la creadora de ese hermano víctima? De ese hermano, atención con esta palabra que voy a decir, candidiasis, de ese hermano de mirada cándida que tenía al lado, que se hacía cargo.
¿eh? Todo eso es porque desconocemos quiénes somos. El síntoma es ignorancia de algo que hay en mi pasado. El juicio es ignorancia de algo que hay en mi pasado. El sufrimiento es algo que es ignorancia de mi pasado. Y la culpa es ignorancia de algo que hay en mi pasado. Los amo. Qué sol más lindo. ¿Le gustan los papiros? Hoy me cambié de lugar para que estén los papiros y estos postes que plantamos acá, que los amo. Amo este sol. Y no sé si escuchan de fondo un chorrito de agua que cae por ahí. Les comparto toda esa belleza de esta mañana y los teros. Pero sobre todo les comparto el alivio de que sepan profundamente que no son culpables de nada. Porque la culpa, además, es imposible. Un abrazo. Apago así. Chao.